Buenas tardes, hermanos, amigos. Nuevamente para pregar el Evangelio. Para eso vamos a ir a Salmo, un salmo quizás muy conocido para algunos, para otros quizás no muy conocido. Es un salmo, pero es un versículo que quiero leer, unos par de versículos. Salmo 7 y versículo 11 y 12 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Y asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. Y aquí nos habla acerca, este salmo, acerca de Dios. Dios dice que es juez justo. Y eso no hay duda. Dios es justo. Todo lo que Él hace, lo que Él piensa, es justo. Moisés dice en Deuteronomio que Dios es juez justo. En Él no hay iniquidad. Él es la roca perfecta. Sus caminos son rectos. Él no hace nada malo. Él no abusa de su poder. Él no abusa de su grandeza. Dios es justo. Y a veces cuando a las personas les sucede algo malo, por ejemplo, pierden un ser querido, viene una enfermedad terminal o algo pasa, siempre a veces culpan a Dios. Le echan la culpa a Dios, que Dios es injusto. Pero Dios no es injusto. Estas cosas muchas veces suceden por causa del pecado, porque nosotros somos pecadores. El mundo, el hombre es pecador. Usted y yo somos pecadores. Y también nos dice la Escritura que Satanás es el Dios de este siglo y se le ha dado poder. Se le ha dado poder, pero su poder es controlado y regulado por el poder de Dios. Él no hace nada sin el consentimiento de Dios. Dios permite y todo lo hace con justicia. Todo lo hace con justicia. Dios es justo. Y dice que está irado, está enojado. Dios se enoja. Eso es una verdad bíblica. Dios se aira. Él no es ira, sino que Él reacciona con ira frente al pecador. Eso enseña las Escrituras. La ira de Dios es real. La ira de Dios se muestra, se revela. La ira de Dios se revela, se ha mostrado con Adán. Adán pecó una vez y Dios se enojó. ¿Qué hizo Dios? Lo echó de su presencia, cerró la puerta de allí y lo condenó a muerte. Lo vemos también en el diluvio, la ira de Dios. En Sodoma, la ira de Dios. También Dios muestra su ira dejando al hombre hacer lo que le place. Eso lo vemos en Romanos, capítulo 1, del 18 en adelante, donde dice que la ira de Dios se revela. La ira de Dios. Pero la Escritura nos muestra que la ira de Dios, a lo largo de la Escritura, va mezclada con amor. Porque hay una ira de Dios que es pura, que es el lago que arde con fuego y azufre. Esa ira es terrible. Dios nos muestra en su palabra. Pero Dios se enoja, Dios se ira. La ira de Dios. Dios está irado. ¿Con quién dice aquí? Con el impío. Con el impío. Con el impío. ¿Qué es el impío? En simple palabra, es una palabra amplia, pero en simple palabra, una persona impía es toda aquella que hace injusticia, que no es justa, que va en contra de la voluntad de Dios. Isaías dice 55:7, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Una persona impía
es una persona que no hace la voluntad de Dios. Y la Biblia también habla del impío en contraste con el justo. Siempre van ahí. Por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a Sodoma, Abraham intercede allí y dice a Dios que ¿acaso él iba a destruir también al justo junto con el impío? Al justo junto con el impío. Ahí vemos el justo. La Biblia habla del justo y del impío. Y también lo vemos también en el Nuevo Testamento. Dice que la ley fue dada, Timoteo 1:9, no para el justo, sino para el impío, para el pecador. Y hay una lista ahí. La ley fue dada. También en Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Y el pecador, el impío. Y el pecador. O sea, sí. Y entonces vemos esto, el justo y el impío. Muchas veces el justo puede hacer obras impías, pero Dios nunca le llama impío, le llama justo. Muchas veces dice la Escritura que el impío hace obra de justo y el justo hace obra de impío. El justo. Pero Dios dice aquí que está irado no con el justo, sino está irado contra el impío. Y dice que está irado todos los días. Es decir, en este mismo instante está irado contra el impío. ¿Y quién es el impío? Más simple es que todo aquel que no ha sido justificado, no ha sido declarado justo por Dios. Porque Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 33, dice que Dios justifica. Dios es el que justifica al hombre. ¿Pero a qué hombre? Romanos 4:5 dice, Dios justifica al impío. Dios justifica, ¿y a quién justifica? Al impío. ¿Cómo eso? Que Dios justifique al impío. ¿Por qué Dios puede justificar al impío? La respuesta la tenemos en Romanos 5:6. Porque Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Dice, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Y entonces podemos pensar, entonces todos los impíos son declarados justos ante Dios. Pero las Escrituras dicen, ¿cómo el hombre puede ser declarado justo ante Dios? ¿Cómo el hombre se puede apropiar de esto, de lo que Cristo hizo, morir por los impíos? Romanos 5, capítulo 1, Romanos 5, capítulo 1 y Romanos 4:25 dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9 también. Dios está irado con impío todos los días, no con el justo. ¿Y cuál es el justo? Es aquel que Dios ha justificado. Es aquel impío que Dios ha justificado. ¿Y a base de qué lo justifica? A base de que Cristo murió por ellos, murió por los impíos. Pero ¿cómo el impío puede recibir esta justificación y así escapar, ser salvo de la ira? Como dice Romanos 5:9, o también Tesalonicense, capítulo 1, verso 10, cuando habla de los tesalonicenses que se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, el cual Dios resucitó de los muertos, quien nos salva de la ira venidera, que nos salva de la ira venidera. Por la fe, dice Romanos 5.
Por la fe podemos recibir esta justificación, este regalo que Dios nos hace. Dios justifica al impío, Dios atribuye justicia, dice Romanos 4. Atribuye, regala justicia, Romanos 5:17. Aquellos que reciben el don de la justicia, la abundancia de la justicia, son declarados justos, ya no son impíos. Ya no son impíos. Y ya la ira de Dios no está sobre ellos. Pero aquellos que no han sido justificados, declarados justos ante Dios, siguen siendo impíos. No importa lo que usted piense de sí mismo, no importa lo que la gente piense de usted. Lo que realmente importa es lo que Dios dice del hombre, que es un impío. Y que la ira de él está sobre él, sobre esa persona, todos los días. Solo Cristo es la solución. Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en Cristo, no, dice que no es condenado. Juan 3:18, no es condenado, sino que tiene vida eterna. Juan 3:36, la primera parte. Tiene vida, comunión con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. Pero aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. La segunda parte de Juan 3:18. Y la segunda parte de Juan 3:36, la ira de Dios está sobre aquel que no ha creído. Acá dice dice que Dios está irado contra el impío todos los días, y Juan 3:36 al final lo explica mejor. Si no entendemos, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona que no ha creído, porque esa persona es un impío y Dios está irado con él todos los días. Pero Dios muestra su amor, Él exhibe su amor para que el impío pueda ir a Cristo. Dios muestra su amor dándole tiempo, muestra misericordia. Miren lo que dice Isaías 57:5. Deje el impío, aquí dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado ya tiene su arco, lo ha preparado, es decir, lo ha tensado. Está listo para soltarlo con armas de muerte, saetas ardientes, que es la ira. Si no se arrepiente, ¿y qué es lo que es el arrepentimiento? Isaías 57 dije, deje el impío su camino. Ese es el arrepentimiento, dejar y volverse a Jehová. Y volverse a Jehová, el cual dice, tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay perdón. Hay una fuente inagotable de perdón, de misericordia en Dios, que es en Cristo. Pero dice, deje el impío. Dice, si no se arrepiente, ¿quién? El impío. Dios afilará su espada. Ya tiene su arco listo. Y dice, deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. 12:14 de Proverbios, 16:25. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios es santo, Dios es justo. Y en su santidad no tolera el pecado. Y en su justicia tiene que condenar al pecador. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios nos dice. Quizás yo pienso de otra cosa. La religión me enseña de otra cosa. Pero la verdad es que lo que Dios dice es verdad. Y tengo que creerlo. Dios es santo, Dios es justo. Y Él reacciona en su justicia con ira contra el impío, contra el pecador. Pero hay buenas noticias. Arrepentimiento. Volverse a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios, Dios nos como que extiende su mano y nos dice, mira, aquí está mi hijo. De tal manera amé al mundo que que dio a su hijo. Y Cristo se dio a sí mismo. Murió. ¿Por quiénes? Por los impíos.
Así que todos por naturaleza somos impíos. Nosotros no somos justos por naturaleza, somos pecadores. Solo cuando vamos a Cristo, Dios nos declara justo ante Él. ¿Por qué? El texto de Romanos 5:1 y 4:25. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Eso quiere decir, no había paz. Guarde la ira de Dios. Dios estaba irado. Un poquito más abajo va a decir Romanos 5:10, dice, somos reconciliados. Que significa que no había reconciliación antes, había algo. La ira de Dios, el enojo de Dios. Y si este hombre, este impío, no acude a Cristo, no va a ser reconciliado cuando la ira seguirá estando sobre él. Y si la muerte le sorprende, este hombre, este joven, esta mujer, va a experimentar la ira de Dios. Para siempre. Dios es bueno, ¿eh? Es bueno para con todo, dice el Señor Jesucristo. Hace llover entre justo e injusto, entre justo y impío. Es bueno. Y es tan bueno que nos da tiempo, porque Él puede destruirnos del momento que pecamos, condenado al tiempo. Pero Él nos da tiempo. Él es paciente, dice Romanos 2. Tiene paciencia. ¿Mm? Tiene paciencia. Y Él nos dice que no menospreciemos esto. Su paciencia, su benignidad, que nos guía. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y a la fe en Cristo. Pero el hombre, por su dureza, por seguir su propio camino, lo único que está haciendo, dice Dios en su palabra, Romanos 2, está almacenando. ¿Qué está almacenando? Ira. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para el día del juicio final. Para el día de la ira, para el día del juicio final. Es decir, la ira de Dios está sobre el pecador, sobre el impío, y no solamente está sobre él, sino que está almacenando, amontonando más ira. ¿Para cuándo? Para cuando venga el juicio. Pero Dios quiere que el pecador, que el impío, sea salvo de él. Sea salvo. Sea salvo de la ira de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para que Él pueda declararlo justo, declarar al impío justo. Recuerde, solo es por lo que Cristo es, por lo que Cristo hizo, murió por los impíos. Corintios 5 dice que 5:19 al 21, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Podemos decir ahí, Dios estaba reconciliando consigo a los impíos, con Él. ¿Cómo? No tomándole en cuenta su impiedad, su pecado, sino que aquel Cristo que no hizo pecado, por nosotros, por causa nuestra, Dios a Él, a Cristo, al Santo, al Justo, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser declarados ante Dios justos. El justo, Cristo, el único justo por naturaleza, murió por los injustos para que fuéramos declarados justos y así ser salvos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo
sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él. ¿Cuándo? Cuando el impío se vuelva a Jehová y deposite la fe en Jesús, el Salvador, porque eso es Jesús, Salvador, el Cristo, el que Dios ha señalado. Y Pedro dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Todos aquellos, las Escrituras, dice Pedro en Hechos 10:43, todas las Escrituras, y 13, 38 y 39, dan testimonio, hablan que todo aquel que cree en Jesucristo recibe perdón de pecado y es declarado justo ante Dios. ¿Podremos nosotros dudar del amor de Dios? Sí, la ira de Dios es real, pero el amor de Dios es real, es palpable. Su amor es inagotable. Su misericordia para con nosotros, pecadores, no hay mente que pueda entender esto. Nosotros, pecadores, somos salvos porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es Dios manifestado en carne, murió por hombres impíos, por pecadores. Y Él lo hizo por pura gracia. Y esto es verdad. La ira de Dios está sobre usted si no ha creído en Cristo. Eso dice Romanos, o sea, Juan 3:36. Eso dice el Salmo. Dios es juez justo. Dice Salmo 11:7. Y ama la justicia. Él ama la justicia. Pero esto es increíble, que Dios justifica, no justifica, puede justificarnos a nosotros. ¿Cuándo? Cuando vamos a Cristo. Somos declarados justos. Y no solamente somos declarados justos ante Dios, sino somos adoptados por Dios, cual hijos suyos, por medio de Jesucristo, su único hijo. Porque Él allí en la cruz cargó nuestros pecados. Eso quiere decir que Dios lo hizo pecado. A Él le cargó nuestros pecados. Isaías dice, Jehová cargó en Él nuestros pecados. Los cargó en Él. Él los llevó en su cuerpo. Y Él recibe la ira de Dios, el enojo de Dios que merecían los impíos, que merecíamos nosotros. Digo merecíamos, si es que usted ha creído, puede decir merecía. Pero si usted no cree, la ira de Dios está, el enojo de Dios está sobre usted. Y usted tiene que escapar de esto. Escapar de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, que es pura, es el lago que arde con fuego y azufre. Y este es el lugar de todos aquellos que son impíos, siguen siendo impíos y no se vuelven a Dios, depositando la fe en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro magnífico Rey. El lago de fuego, donde hay sufrimiento eterno. Ahí usted va a clamar a Dios, pero no va a haber respuesta allí. Allí va a lamentar su necedad de no haber creído. Recuerde, no importa lo que usted piense de sí mismo, no importa lo que su familia piense de usted, que una buena madre, buen padre, buen hijo, ¿no? Buen alumno, ¿no? Es lo que Dios dice, impío. Y Dios está airado todos los días. Todos los días, es todos los días. Imagínese, uno puede pensar que un criminal, un asesino, que no le tenga miedo a nada, esté airado con usted, conmigo. Imagínese con usted, venga con una espada y está airado. ¿Se asustaría usted? No cabe duda que nos asustamos. Arrancaría y nos esconderíamos. Tremendo, ¿verdad? Imagínese ahora que Satanás esté airado con nosotros y tenga capacidad, porque está airado, pero no tiene la capacidad, porque Dios controla el poder, pero tuviera todo el poder de hacernos algo.
que es mucho más que un hombre, ahí tendríamos miedo, ¿verdad? Pero que Dios esté airado. El todopoderoso Dios. Dios le dice a su discípulo allí en Mateo 10 y Lucas 12, cuando él envía a predicar a los suyos. Y él le advierte lo que le va a suceder. Los envío como oveja en medio de lobos, dice. Ser prudente como serpiente, sencillo como paloma. Lo van a echar a la cárcel, lo van a entregar, y van a hacer esto. Pero él le dice al final, no le teman, no le tengan miedo, no se asusten, no le tengan miedo. ¿A quiénes? Aquellos que pueden matar su cuerpo, aquellos que pueden herir su cuerpo, porque pueden matar su cuerpo, pero su alma no la pueden matar. Tienen que tenerle miedo, tienen que temerle a aquel que puede quitar la vida y echar su alma y su cuerpo en el infierno. A ese os digo, amigos míos, dice él allí, temerle. La ira de Dios está sobre el pecador, sobre el impío. Pero la buena noticia, que sobre aquel que es justo, no hay ira. ¿Y quién es el justo? Es aquel que Dios ha justificado. ¿Y a quién ha justificado Dios? Al impío. ¿A base de qué? A base de Cristo. ¿Cómo lo puede obtener este regalo? Por la fe. La fe en Jesucristo, creyendo en Él, que Él es Dios, que Él es hombre, que allí en la cruz cargó mis pecados, los llevó en su cuerpo, y Él recibe el castigo que yo merecía, que Él murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Él está vivo. Y tiene las cicatrices de guerra, tiene las cicatrices en sus manos, el precio, lo que Él sufrió, para que nosotros los impíos, merecedores del infierno, pudiéramos ir a la presencia de Dios y disfrutar de su amor, de su misericordia, de su persona y de todo lo que Dios ha preparado para aquellos que han sido justificados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vaya a Cristo y Dios será amplio en perdonarle, porque Él es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos da vida, nos justifica en Cristo. Solo en Cristo. No en una religión, no por lo que yo soy, no por lo que yo soy. Recuerde, Dios dice que somos impíos. Eso es lo que vale, lo que Dios dice. Pero cuando somos justos, vamos a Cristo, Dios nos declara justos, nos declara sus hijos, sus escogidos, sus amados. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta exposición de la palabra de Dios. Ya hemos escuchado cómo el Evangelio es esta buena nueva, la salvación, para aquellos que en nuestros delitos y pecados hemos pecado contra un Dios santo. Me gustó el ejemplo que se usó de qué pensarían ustedes si vieran a un criminal con un arma acercarse a ustedes. Ese miedo que da cuando en las calles vemos una persona que se ve más o menos peligrosa, a alguien cerca de nuestros seres queridos que sabemos que no es una persona de lejos, puede que eh, agradable, nos asustamos por esas cosas a pesar de que quizá la persona no le haga nada a nuestros seres queridos. ¿Cómo, cómo nos sentiríamos acerca de Dios ahora? Cuando pensamos en Dios, en relación a nosotros, nos cuesta imaginar que un Dios bueno, que un Dios santo, que un Dios que siempre lo escuchamos como lleno de paz y misericordia pueda hacernos tanto daño, porque después de todo, si hay un concepto que tenemos en nuestras mentes acerca de Dios es que Él es bueno. Él nos creó, Él creó a todos.
creó a las personas y nos ha dejado vivir por miles de años. Y en ese sentido, ¿cómo el creador va a ser duro con su creación? ¿Cómo no va a ser cercano a nosotros? Pero, pero el ejemplo debería llevarnos a considerar algunas cosas. Si a ti te dijeran que te vas a encontrar con tu creador, ¿cómo te sentirías? Si yo te dijera que debe haber algo en ti, algo malo, algo de lo cual deberías arrepentirte, eso resuena más que pensar que tenemos algo bueno. Incluso muchos libros hablan acerca de eso, de ese sentimiento, con no sé si les ha pasado que les dicen, bueno, quédate más tarde, tenemos que conversar, te dice el jefe, quédate un rato, tenemos que hablar, te dice la pareja, ve a la oficina, te dice el inspector. Cuando escuchamos esas cosas, nosotros no nos imaginamos que va a pasar algo bueno, pensamos que va a pasar algo malo. Ese tenemos que hablar, quiero conversar contigo, quisiera tener una conversación contigo, siempre nos llena de un sentimiento de, oye, esto es malo, se viene algo malo. Es raro que alguien piense algo bueno. Y pensamos que eso no es normal, que la mayoría de las personas les dicen, oye, tenemos que hablar. Y, y de inmediato pensamos, algunas personas pensamos, que no lo encuentran como algo malo, es como, no me va a pasar nada, estoy súper seguro, pero no es tan así, la verdad. Lo más normal es que nos asustamos ante esa idea. Incluso hay un libro de Franz Kafka que se llama El Juicio, que es súper entretenido, básicamente trata de una persona a la que le dicen que se tiene que ir a la cárcel porque es un criminal. Y esta persona dice, pero yo nunca he cometido un crimen en mi vida, yo no he cometido un crimen, yo no cometo crímenes, no soy una persona indecente, no. Y de la nada llegan unos hombres y con poca evidencia, con argumentos vagos, sin explicarle específicamente de qué lo están acusando, lo meten en un proceso penal. Y en ese proceso judicial penal, él se enfrenta a argumentos y casos y gran parte del libro lo dejan solo para que, y él cae en reflexionar en sus actos. Y ya que todos le dicen que es culpable y se la pasa escuchando que es culpable y se la pasa escuchando que tiene que ir a un juicio y que tiene que estar en tela de juicio, él se pregunta, ¿soy culpable? Y se pone a pensar en su vida. Este personaje se pone a considerar su vida, se pone a considerar sus actos, se pone a considerar su vida cotidiana, sus pensamientos más profundos, sus pensamientos más superficiales y se pone a pensar y considera, oye, igual no soy tan buena persona. Mm, Sinceramente, ¿será por esto que hice esa vez? ¿Será por ese pensamiento que tuve en algún momento? ¿Será por ese algo que pensé que nadie me vería? ¿Será por ese momento de debilidad que yo pensé que no era para tanto? ¿Será que mis actos no eran tan poco ilegales como pensé que eran? ¿Será que había una cámara siguiéndome a todas partes y él empieza a exagerar muchas cosas, pero algo que este libro nos muestra, que el autor muestra de una manera sagaz, es que cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida, si somos críticos, si somos directos, si somos duros, si somos, en fin, reales, no somos tan buenas personas. No, en nuestro mismo ser hay una mancha, hay un juicio que sabemos que tenemos todas de perder. Somos más propensos, somos más dados a que si se nos analizara la vida de una manera, ni siquiera tomes el estándar de Dios, ni siquiera tomes el estándar que te imponga alguna religión, ni siquiera tomes los estándares que la sociedad argumenta como buenos y malos. Toma tus propios estándares. Te dejo a tu propio ser. Te dejo que tú elijas las reglas de la bondad y la maldad. Si tomaras tus estándares de bondad y maldad, ¿tú estarías libre de todo mal? ¿Estarías libre de toda mancha? ¿Estarías libre de toda corrección? Ese es básicamente el resumen de Romanos 2.
Romanos 2 nos enseña que las personas en el mundo, si bien muchos nacen alejados de la ley de Dios, Dios es ley para ellos mismos, ya que en nuestra propia naturaleza, y se dijo en la primera parte de la reunión, Dios nos permite la libertad de hacer lo que queramos, y en ese hacer lo que queramos muchas veces nos entrega el juicio de decirnos, hagan lo que quieran, y nosotros nos ponemos a hacer cosas terribles, malas, que si nos juzgáramos a nosotros mismos, saldríamos perdiendo. Imagina esto, te voy a dar un ejemplo súper claro. Imagina que tú tienes una camarita, una cámara atada a tu cuello, como un collar. Tú no sabes que esa cámara está ahí, tú no tienes idea de que esa cámara está ahí, pero cada vez que dices, esto está bien, esto está mal, tú deberías hacer esto, tú no deberías hacer esto otro, en fin, cada vez que haces un juicio moral, cada vez que impones tus estándares morales en cualquier persona, incluso en ti mismo, esta cámara se prende, esta cámara prende una luz roja y graba lo que está pasando. Graba esa vez que te enojaste con ese conductor que golpea la bocina con enojo porque no, porque va atrasado y se llena de ira contra los peatones que querían pasar con verde. Graba esas veces que te enojaste porque las personas no fueron amables contigo a la hora del almuerzo o de la cena o del desayuno. Graba aquellos momentos donde los errores en el lugar del trabajo o en el colegio o en la universidad fueron tantos que tomaste de incompetentes a los que estaban realizando los trabajos. Graba todos esos momentos donde tú haces estándares morales, buenos o malos, y los graba. Y guarda las grabaciones en esa grabación, en esa grabadora de tu cuello. Cuando vengas al juicio, cuando fallezcas y pases a la presencia de Dios, Dios, quizá tú vas a decir, no, 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 pero Dios, 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 momento. Yo nunca tuve ni idea de tu palabra. No sé lo que es el bien y el mal según tu palabra. Yo no me sabía los 10 mandamientos. Me sabía un par, pero esos que me sabía yo lo obedecí. No, no, tú no tienes derecho a juzgarme por una ley que yo no conocía. Y en alguna medida puede que tengas semi la razón, porque claro, pues si tú no tienes idea de lo que es el bien y el mal, ¿cómo te vamos a juzgar en base a eso? Pero Dios te dice, perfecto, hagamos algo. Te juzgaré solamente en base a tus estándares morales. Así que toma la camarita, la retira de tu cuello, la pone en Full HD, 4K, creo que ya estamos en 8K, y reproduce los videos. Ah, mira, aquí. En esta parte de tu vida tú dijiste que no estaba bien que las personas se enojaran contra ti en estas circunstancias. ¿Tú nunca te enojaste con nadie? Mira, acá en esta otra parte, tú trataste de tal persona a estos porque hicieron aquel acto contra ti. ¿Tú nunca hiciste esos actos? ¿Tú nunca hiciste actos parecidos? En este punto, te enojaste con los que llegaban tarde. ¿Tú nunca llegaste tarde a ningún lado? En este punto, y así va a ir punto por punto mostrando las partes donde tú declaraste lo que era bueno y malo y te va a mostrar que sinceramente no das la talla bajo tu propia perspectiva de lo que es bueno y malo. No das la talla, no damos la talla. No, 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 no le acertamos a la perfección, no le damos al blanco. En ese sentido, si tú estuvieras en este proceso, si tú estuvieras en este proceso legal, en este juicio, como lo llama Kafka, encontrarías ese, ese amargor que sentía el personaje, ese miedo a que llegaran los guardias y dijeran, es hora del juicio y tú tengas que recibir el juicio. Yo creo que yo sí estaría lleno de pánico, yo sí estaría con miedo. Yo sinceramente cuando me dicen que tengo que hablar con alguien, sea para bien o para mal, yo les pido de inmediato que por favor no me hablen a tarola, sino que me digan de qué va a tratar el tema. Mis jefes, mi pareja, mis amigos, mis amigas, siempre les pido que por favor me expliquen de qué quieren hablar, porque si no me lleno de sentimientos de ansiedad y de miedo, porque siento que me van a decir algo terrible. Soy así. Pero ¿cómo sería si el Dios Santo te pidiera cuentas?
¿Sería algo bueno? Quiero leerles un trozo de la escritura en Isaías 52, donde se habla acerca de esta expectación que tiene Dios de encontrarse con su pueblo. Isaías 52, si tienen su Biblia, me pueden acompañar si quieren. Es un trozo de la escritura fantástico. El libro de Isaías básicamente trata acerca de un pueblo que no lo obedecía, que no lo conocía, que no buscaban a Dios y que en este no buscar a Dios se negaban a reconocerlo como su Dios. Y Dios, de una manera sorprendente, les manda al profeta para que les hable, pero le dice al profeta, háblales, pero no te van a escuchar. Que te escuchen, pero que no te van a oír. Que, que te vean, pero que no van a ver. Sin embargo, yo les seguiré dando mi palabra. Les seguiré dando mi palabra. Y en un punto desde el capítulo 40 empieza a hablar acerca del futuro, donde donde Dios, debido a los pecados del pueblo, les va a decir, bueno, yo no puedo seguir protegiéndolos así. Les va a quitar esa protección que tenían como nación y va a permitir que otras naciones los saqueen y los destruyan como a Babilonia en un punto y se los lleven esclavos. Pero solamente, ya que la misericordia de Dios es mucha, solamente los va a dejar en el exilio 70 años, no los va a dejar para siempre. Y luego que está en el exilio, que van a estar en el exilio y que se sabe que van a estar en el exilio, le manda a Isaías que escriba trozos de la escritura que van a servir para un pueblo exiliado. Quiero que se imaginen esto, que somos un pueblo exiliado, que cometimos atrocidades en contra de Dios, que hemos pecado en contra de Dios, nosotros y nuestros antepasados, que no hemos hecho lo bueno delante de Dios. ¿Y cómo sería si le pidiéramos, que si supiéramos que Dios viene a nosotros, que Dios viene hacia nosotros, como la expectación, como la imagen que se nos pintó en la primera parte de la reunión? ¿Cómo sería si imagináramos que Dios viene? Quiero que vean el retrato que Dios hace acerca de los cautivos. Isaías 52 dice así, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto le está diciendo un pueblo que se había llenado de inmundicia, que se había llenado de personas que lo conquistaron y que ocuparían este lugar y que los llevarían a un lugar impío. Le dice que se despierten. Te digo a ti que te despiertes. Te digo a ti que no sigas en tus delitos y pecados. No sigas diciendo que da lo mismo si total todos pecan. Que ya lo inmundo, que lo bueno y lo malo no existen, que son estándares morales, que no hay que ponerle tanto atención porque nadie puede dar la talla, estimado. Despierta, despierta, despiértate, estimado. Que la gloria de Dios te despierte porque Dios viene, pero va a venir a juzgar al mundo, va a venir a retirar a su iglesia del mundo para darle juicio y condenación a todos los que no quisieron creer en él. Pero por ahora, despierta, despierta y no sigas en tu delito y pecado, despierta y no sigas dejando pasar las oportunidades de creer en la persona bendita de Dios. Dice el versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. En estos tiempos, en los tiempos del exilio, el pueblo estaba cautivo. Y lo más triste, uno de los versículos más tristes para mí que hay en la escritura son los versículos del libro de Esdras, donde se explica que Israel estaba deshecha, sin muros ni templo, y las personas, los judíos a los que se les ofrece volver al pueblo, Ciro, el rey de esa época, rey persa, les ofrece volver a su nación, les ofrece pagarles los pasajes, pagarles el viaje de regreso a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y muchas de las personas de Israel que se encontraban en las ciudades de Persia y de Babilonia, Babilonia ya destruida, se les ofrece volver y tienen que echar suertes. Es un versículo que dice algo así como de 4 personas o de 10, algo así, echaban suerte y uno tenía que volver obligado a Jerusalén y del grupo de los demás, si alguno quisiera ir voluntariamente, se le daba honra. Este versículo para mí es trágico, es súper triste porque significa que el pueblo de Dios tenía la oportunidad de ir a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios, a la tierra de las promesas, a vivir para las promesas de Dios, para trabajar en el templo, para trabajar en los muros. Quizás ni siquiera eran sacerdotes de la línea sacerdotal, quizás nunca iban a enseñar la palabra de Dios,
pero se les ofrecía la oportunidad de trabajar para Dios, de vivir en la ciudad de las promesas, de vivir en la presencia de Dios. Y tienen que echar suertes para eso. Tienen que obligarse mutuamente. Y para más encima, algunos tenían que recibir la honra de ir voluntariamente. Si, no debería ser como uno de 10 que vaya, deberían ser los 10 que vayan y que uno se tenga que quedar. Deberían ser que todos se vayan y que sea raro que uno se quiera quedar. Pero claro, po, ¿cómo no va a hacer eso si era en Persia donde estaba la acción? Era en Persia donde estaba el comercio. Era como que una persona viviendo en Santiago, viviendo en Nueva York, viviendo en París, viviendo en em, Tokio, viviendo en ciudades importantes, ciudades donde están los mayores comercios, donde está la acción. Se les ofreciera ir a vivir a Porvenir, no sé, una ciudad chiquitita, Concepción, porque Dios quiere hacer una obra ahí y obviamente nadie quisiera, nadie querría. No hay tantos trabajos en Concepción en comparación con Nueva York. No hay tanta acción económica como en Concepción en comparación con Tokio. No hay tanto vibrar incluso social, incluso artístico en Concepción en comparación con ciudades de España como Madrid o como París. Y uno dice, y es triste que los propósitos de Dios para su obra no pesan tanto como los propósitos del mundo. El mundo tiene su acción, el mundo tiene su economía, el mundo tiene sus trabajos. Y para el pueblo de Dios en el libro de Esdras, eso no importa tanto como la obra de Dios. Por eso Dios les dice, sacúdanse el polvo, levántense, levántense. Y a ti te digo, levántate, deja de estar muerto en tus delitos y pecados, deja de creer que este Dios que viene a ti en el juicio va a librarte porque sí. Él ya mandó a su Hijo para perdón de pecados, ya mandó a su Hijo para que creas, para que haya una propiciación, para que esa mancha, esa mancha profunda que tú tienes, que tú sabes que tienes, que yo sé que tengo, esa mancha profunda que sabemos que tenemos de pecados, de errores, de maldad, sea sea limpiada para la gloria de Dios. ¿No quieres eso? Levántate, despiértate, sacúdete el polvo, levántate. Dice el versículo 3, porque así dice Jehová, de balde o por nada fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Dios les admite que ellos fueron vendidos, no por exactamente un precio porque ellos fueran valiosos como nación, sino que perdieron el valor que tenían ya que decidieron dejar a su Dios. Pero Dios les dice, serán redimidos sin dinero, porque Dios los va a redimir, Dios los va a librar, Dios los va a rescatar. ¿Cómo? Porque así dice Jehová el Señor, versículo 4, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Aquí pone a los antiguos enemigos de Israel, Egipto y Asiria. Egipto fue un lugar, no se especifica cuándo a Egipto en tiempo pasado descendió. Israel descendió a Egipto en dos grandes momentos de su historia, cuando Abraham tenía hambre y bajó a buscar comida, y cuando el pueblo de Dios con José y con los hijos de Jacob descendieron a buscar comida a Egipto y se quedaron por tal cantidad de años, y Dios siempre los libró. Habla de Asiria, que lo cautivó sin razón, ya que durante todo el libro de Isaías, esto el pueblo lo tendría claro, asediaron y asediaron y asediaron a Israel al punto que incluso la nación del norte, Israel del norte, se alió con sirios y asirios en contra de Israel del sur para hacerle guerra. Y Israel estuvo muy tentada a hacer alianzas militares con Asiria. Incluso lo más probable es que Jotán, uno de los reyes de Israel, parece que hizo muchas alianzas militares con Asiria. Incluso parece que Jotán mandó destruir el techo del templo para crear algunos altares deidíficos paganos, de tal forma que eh, ¿cómo se llaman? Los embajadores de Asiria y Babilonia se sintieran cómodos en visitas que tuvieron Israel para que el poder, las alianzas militares se mantuvieran. Feo, mal, eso estuvo mal. El pueblo de Dios buscaba a Egipto y Asiria por seguridad, pero Egipto no tenía comida y el asirio lo cautivaba sin razón.
Ahí Dios te está mostrando, te está dando incentivos para dejar de pecar. Tú crees que pecar te llena de felicidad, pero mírate, las mentiras solo llenan de problemas. La lujuria, la, los ojos altivos, el mirar a mujeres o hombres, a quien sea que te interese, solamente nos llena de un sentimiento de pena, de angustia. Sabemos que eso es esclavitud, sabemos que eso está mal, y ni siquiera te sacia. No dejas de mirar, no dejas de querer mirar. Esas cosas no te sacian. Y Dios te dice, despierta, aléjate de esas cosas. El pueblo descendió, pero, dice el 5 ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dios admite que su pueblo no merece salvación. Dios admite que en contra de su pueblo, que que el pueblo ha pecado en contra de Dios, pero Dios dice, el pueblo fue llevado cautivo, pero no por eso Dios los abandonó ni los va a abandonar. ¿Sabes? Si tú creyeras en Cristo para perdón de pecados, serías parte del pueblo de Dios. Y aún si te alejaras de Él, Dios te buscaría, Dios te redimiría. Es como una parábola donde Dios dice, el Señor Jesús dice que un hombre tenía 100 ovejas y una se le fue. Y la buscó, la llamó, la buscó por todos lados hasta que la encontró y la llevó en hombros, dejando a las otras 99. Esa es la misericordia infinita de Dios. Esa es la misericordia que Dios tiene. Esa es la misericordia que Dios te expresa cuando te dice que su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esa búsqueda implacable que Dios hace por el hombre debe hacerte ver, oye, si no vas a Dios, si no crees en Dios, si no crees en Cristo para perdón de pecados, sinceramente igual estás faltándole el respeto de manera terrible, porque Él hizo todo para redimirte y tú no quieres creer, tú no quieres recibirle. El versículo 7 dice, un versículo muy citado en el Nuevo Testamento, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae el Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, estando el pueblo cautivo por sus delitos y pecados, estando tú cautivo por tus delitos y pecados. ¿Sabías que el pecado es como una cautividad? ¿Tú has sentido eso, lo más probable? Esa mancha de la cual hablábamos al principio, esa culpa que deberíamos sentir, esa culpa que es tan fácil de sentir, queremos dejar de aplicarla, queremos dejar de hacer esos pecados, pero es difícil, es imposible. Pecamos, pero ese pecado es como una adicción. Vemos personas del sexo opuesto y decimos que no lo vamos a volver a hacer, pero seguimos viéndolas. Mentimos y queremos dejar de mentir, pero seguimos mintiendo. Nos enojamos y queremos dejar de enojarnos, pero seguimos enojándonos. Y parece que mientras más hacemos esas cosas, más las hacemos con mayor intensidad. Son cada vez peores. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios dice, alégrate. Un mensajero trae una buena nueva. Tu Dios reina. Y si Dios reina, significa que Él puede declarar inocente y culpable a quien Él quiera. Y por la sangre de Cristo para perdón de pecados, todos los que crean en Cristo, todos los que crean en el Señor Jesús, para salvación, recibirán este perdón de pecados. Por su glorioso nombre Él ha prometido que Él salvará y redimirá a todo aquel que quiera, a todo aquel que reciba a la persona de Cristo. ¿No quieres recibirlo, estimado? ¿No ves que en su sangre preciosa hay salvación? ¿No ves que es tremendo que nuestra mancha, este pecado, nos aleja de Él y que sabemos que si Él tuviera que juzgarnos, estaríamos totalmente condenados, totalmente acabados, pero Él aún así en ese conocimiento dice, yo no voy a dejar que la humanidad entera muera, pero, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Si son pecadores y siguen pecando y van a seguir pecando, les da un Salvador, nos da un Salvador, anuncia la paz en la persona de Cristo. Voz de tus atalayas, alzarán, versículo 8, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén
ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esta salvación se vio por todas las naciones cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Cuando, siendo Dios Todopoderoso, vino a este mundo tomando forma de siervo y murió por nosotros en esa cruz. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él sabía y sabe perfectamente que esa mancha de pecado que tenemos nosotros profundamente, ese no dar el ancho, ese miedo que tenemos a que nos juzguen, y nos da miedo a todo esto. Si hay una cosa que enoja mucho a las personas que nos juzguen, no sé si les ha pasado que cuando los van a acusar, cuando los van a criticar por algo, se ponen como a la defensiva o conocen gente que se pone a la defensiva, no, pero es que no están así, no, pero es que yo estaba cansado, no, pero es que no fue mi error, no, pero es que esta otra persona. Igual son errores, igual son pecados, pero quiero que veas la misericordia y el favor de Dios que dice, tú has pecado y debes morir, pero en la persona de Cristo, Él muere en favor tuyo, Él muere por tus pecados, en la gloriosa y perfecta persona de Dios, Cristo el Señor, Dios Todopoderoso te dice, Dios el Hijo Santo, el que es coigual con Dios, el que tiene toda la gloria de Dios, el que no tiene por qué morir, el que no tiene por qué entregarse, el que no es menor que nadie, el que no es menor que absolutamente nadie en toda la creación, se entrega por ti y te dice, yo morí por ti, yo me entregué por ti, yo me entrego por ti. Y estas nuevas nos mandan predicar a cada uno en todo rincón del mundo. Estimado, deja de estar en tus delitos y pecados. Deja de creer que por tus buenos actos te vas a liberar. Deja de creer que por tu simpatía y tu cariño, por no busques simpatía, no busques cariño, no busques amor, busca a Dios. Busca a Dios mientras aún puede ser hallado. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo es que por su gracia Él se entregó a sí mismo por nosotros para darnos vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo escuchamos. Cristo se entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. No fue hecho pecador, fue hecho pecado. Fue la encarnación del pecado para recibir la ira santa de Dios, de tal forma que Él cargara con la ira y aplacara la ira de Dios que es contra nosotros. Esa ira buena, esa ira que es en contra de todo lo malo, esa ira que siente Dios cuando ve a los degenerados tomar a niños y quitarles su infancia hasta matarlos, como se escuchan las noticias todos los días. Esa ira santa que él siente cuando ve todos esos comercios de prostitución obligando a las mujeres a hacer cosas terribles y para más encima les castigan cuando no se portan felices. Esa ira santa, esa ira llena de enojo, llena de rabia que tiene Dios cuando ve a los hombres de negocios y mujeres de negocios tomar la plata y robarla y no generar nada para la sociedad y vivir en casas gigantescas mientras personas mueren de hambre todos los días, de frío y de hambre en las calles. Esa ira rabiosamente santa, llena de ira que le da cuando ve que su creación, no teniendo por qué morir, morimos debido al pecado. Estimado, Dios hizo algo al respecto. Entregó a su Hijo para darnos vida. Él quiere redimir el mundo. Él quiere hacernos nuevas criaturas. El Señor Jesús va a venir un día y nos va a llevar para ser parte de su nueva creación. Pero si no crees, la ira de Dios está contra ti. Esa ira que te dice, haz lo que quieras, pero ve que fuera de Dios no hay satisfacción, no hay nada bueno, solamente hay vicio y hay miseria, porque Dios es la fuente de agua viva. No dejes esta oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor bendiga su palabra, vamos a orar. Nuestro Dios Padre Celestial, gracias por la persona de tu Hijo. Gracias por nuestro Santo, bendito, todopoderoso Salvador, quien se entregó por nosotros para darnos vida, quien murió por nosotros para darnos vida. Padre, gracias porque Él murió por nosotros. Gracias porque Él murió por nosotros. Bendice a todos, a cada uno de los que escuchen en este mensaje, que reciban la vida, vida en abundancia que se entrega en Cristo para perdón de pecados.
Dejo estas cosas en tus manos, dejamos estas cosas en tus manos por la doble exposición del mensaje que nos afecte, que tu palabra alumbre. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.